que se establecían para hacer la clasificación eran ambiguos, como por ejemplo que se invocara el concepto de seguridad nacional sin que se hiciera un detalle. En la información decretada como reservada, la primera categoría en la ley de secretos procede cuando haya datos estratégicos internos del Estado, cuya divulgación pueda generar riesgos para la seguridad nacional. Su periodo de reserva es de 5 años, mientras que la información categorizada como confidencial se dejará blindada por 10 años cuando su difusión represente riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público. Entonces, en eso consiste el proyecto creado por el Poder Ejecutivo. De esta forma llegamos a la recta final de esta primera emisión de Noticias Canal 10. Así es, Eric, concluimos las informaciones. Por su atención, muchas gracias. Feliz día. Hablemos Claro le trae esta semana el horóscopo chino y sus predicciones en el año del perro de tierra. Predicciones de los 12 signos del zodiaco durante el año del perro. Café político, el papel de la oposición legislativa. Reportaje, cercados por el miedo, querida mía. Lea el reservado, opinión, vida y mucho más. Hablemos Claro, a solo 15 lempiras el ejemplar, en puestos de venta y con canillitas. Visite nuestra nueva página web www.hablemosclaro.com y síganos en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informado. 1 de febrero, 1988. 1 de febrero, 2018. Cada segundo. Cada minuto. Un anciano de 74 años que espera en la calle. Cada hora. Los hondureños tenemos muchos imperativos legales que estamos obligados a Haciendo brecha. 30 años. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Cada día. Todo el entretenimiento está aquí en Buen Día Centroamérica. Los mejores consejos, la música y las noticias las encuentras aquí en Buen Día Centroamérica. Recuerda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en TEN, Canal 10. Canal 10 es el único medio que produce y transmite un programa de salud diario de 1 hora, con medicina preventiva e información aplicada a la vida cotidiana. Avances en Salud, con la doctora Ileana Aguilera. Durante 8 años, al frente del programa, se ha convertido en una profesional de la medicina con credibilidad. Avances en Salud es el único y primer programa sobre salud producido en Honduras que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Presenta cada día a los médicos especialistas en cada área, haciendo las recomendaciones profesionales pertinentes. Avances en Salud, transmitido por Canal 10. Cuenta con 10 años de transmisión. TEN Canal 10, honrando los ritmos del momento, les trae durante el mes de febrero tributo a la bachata. El género musical que tiene el mayor impacto en los últimos tiempos. Los mejores cantantes, pero también los mejores bailadores de este ritmo. Tributo a la bachata con la encendida animación de Isis Argueta y Gerardo Fajardo. Domingos de 4 a 7 de la noche, canta y baile con nosotros en el Tributo a la Bachata. El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos en su foro de Canal 10 correspondiente a hoy viernes 2 de febrero.
Hoy vamos a abordar un tema poco inusual, abordado en los medios de comunicación, como lo es el tema de la contaminación ambiental en nuestros océanos. Y por eso hoy vamos a titular el foro de Canal 10 como Desiertos en el Mar. Es un tema al cual los medios de comunicación internacionales le están poniendo bastante atención debido al impacto negativo que tiene sobre nuestros océanos. Pero antes quiero compartir con ustedes algo bastante polémico que se ha presentado en el Congreso Nacional de República en la sesión de ayer jueves. El diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara, Marcos Paz, ha presentado un proyecto de ley, o sea, no es ley todavía, para regular los mensajes de odio en las redes sociales. Queremos compartir con usted, amigo televidente del foro de Canal 10, los pormenores, tanto la exposición de motivos como el articulado de este proyecto de ley que ha presentado este diputado del Partido Nacional, Marcos Paz de Santa Bárbara. Regular los mensajes de odio en las redes sociales. Por gran parte de la población nacional provocan el intercambio de información y de opinión, lo cual se manifiesta de forma especial en las redes sociales, en donde se ha desarrollado un creciente ánimo de confrontación sobre el debate civilizado. El creciente uso de las redes sociales y de las denominadas plataformas de Internet permite a sus usuarios la interconexión inmediata y constante con otras personas, entre las que se incluyen familiares, amigos, colegas, entre otros, así como también otras personas que en muchas ocasiones son desconocidas. Este avance en el intercambio de la información también podría afectar a las personas, existiendo la probabilidad de llegar a ser víctimas de prácticas ilícitas que se realizan en las redes, como ser estafas o sufrir sustracción de información personal, entre otras infracciones potenciales en la red. En particular, el Internet podría ser utilizada como medio para la realización de actos discriminatorios y la comisión de delitos de odio. La difamación a través de las redes sociales se podría manifestar en insultos, expresiones de descrédito motivadas en las etnias, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o cualquier otra diferencia física. Estos hechos o actos criminales que se presentan en las plataformas de las redes sociales constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que pueden ser víctimas de actos de discriminación o delitos de odio, inclusive injuria o difamación u otros delitos contra la seguridad pública, siendo imperativo implementar un mecanismo jurídico para regular el manejo de información, debiendo establecer obligaciones para los dueños o administradores de sitios web para la prevención y el combate de toda forma de discriminación, delitos de odio u otros delitos. En consecuencia, y en apego a mi atribución constitucional de iniciativa de ley, recurro ante esta representación de la soberanía popular y presentar proyecto de decreto encaminado a regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. Acompaño el documento del proyecto citado. Tegucigalpa, MDC, 1 de febrero del 2018, Marcos Bertilio Paz Savillón, diputado por el departamento de Santa Bárbara. El Congreso Nacional, considerando, por tanto, decreta: ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. Artículo número 1, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de Internet o tecnologías de similar naturaleza que permitan a los usuarios compartir contenido con otros o difundirlo públicamente, así como los operadores y administradores de sitios web que presten servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas. Artículo número 2, objeto. Esta ley tiene por objeto regular las acciones que los proveedores de servicios descritos en el artículo 1 de la presente ley deben adoptar para el tratamiento de contenido o información que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia. Bueno, era el momento de que el diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara, Marcos Bertilio Paz Savillón, presentaba este proyecto de ley para regular los mensajes de odio en las redes sociales. Hoy esto se ha vuelto una normalidad en Honduras, estos mensajes de odio que incitan a la injuria y a la calumnia, más que todo cuando provienen de perfiles falsos
porque cuando viene de un perfil donde la persona se identifica con nombre y apellido, pues bueno, se puede proceder contra esa persona, pero cuando hay un perfil falso, ve usted que son muchos hoy en nuestras redes sociales. Yo creo que hay que regular, pero siempre y cuando no se violente también el derecho de la libertad de expresión, un derecho que también tiene límite donde inicia el derecho de la otra persona. Vamos ahora al tema para el cual los invitamos a que nos acompañen en esta hora y media. El tema es desiertos en el mar. ¿En qué consiste esa frase desiertos en el mar? Presento a mis invitados. La abogada Laura Palmese, ella es experta legal en temas del medio ambiente. Abogada, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, mucho gusto de conocerlas y de estar compartiendo el estudio. Bueno, el tema promete, el tema es bastante interesante y es muy poco debatido en los foros de opinión. Sí, lastimosamente, pero estamos, por donde volteemos a ver, vamos a ver basura, promontorios de basura, entonces no podemos seguir siendo ciegos. Bueno, entonces ya le escuchó en palabras de la abogada Laura Palmese, que nos acompañen en esta hora y media porque el tema promete bastante. Presento también a la licenciada Sara Zelaya, ella es la jefa del Departamento de Protección del Medio Marino de la Dirección General de Marina Mercante. Buenos días, licenciada Sara. Muy buenos días, muchas gracias igualmente por la invitación. Es un gusto tener la oportunidad de abordar un tema que nos importa, que nos incumbe a todos y ante el cual tenemos responsabilidades compartidas también. Bueno, por lo general vemos que siempre las mujeres les apuestan bastante al tema ambiental, ¿verdad? Pues yo creo que sí, tenemos una sensibilidad especial con estas cuestiones, pero de igual manera no distingue género la importancia que le debemos dar al tema, ¿verdad? Pero ¿por qué será que son más las mujeres que se apuntan con el tema ambiental, con el tema ecológico? Pues yo considero que hay una sensibilidad inherente, ¿no?, en la feminidad de las mujeres y probablemente por ahí vaya la cosa, sí. Bueno, yo diría que quizás las mujeres son más conscientes que nosotros los hombres, ¿verdad? Presento también a nuestro amigo Antonio Flores Arriaza, analista. Buenos días. Eric, qué placer estar nuevamente contigo. Bueno, consultaba yo a Sara que por qué será que las mujeres siempre se apuntan más en relación con el hombre, con el tema ambiental y con el tema ecológico. Bueno, yo pienso que la mujer es más ordenada que nosotros. La mujer le gusta que las cosas estén bien. Y en casa uno lo ve, en casa quien establece la normativa, el orden y la pulcritud son las mujeres. Y nosotros los hombres un poco desordenados. Y somos más machistas, ¿verdad? Siempre estamos vinculados más con aquellas actividades, decimos nosotros, de fuerza. Y como vemos que el tema ambiental, el tema ecológico, decimos nosotros, bueno, que se ocupen otros, nosotros no. Es parte de nuestra cultura machista. Bueno, Sara Zelaya, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy en nuestros océanos? Usted es la jefa del Departamento de Protección del Medio Marino de la Dirección General de Marina Mercante. Así es, bueno, quiero iniciar, ¿no?, aprovechando la oportunidad para dejar bien en claro que los océanos son el sustento del planeta, ¿verdad? Su importancia y la razón por la que estamos aquí es porque a través de los océanos se sostiene la seguridad alimentaria del mundo, se sostiene el transporte de las mercancías y de las personas, el 90% del comercio se hace a través del mar, el turismo, el ingreso por turismo de los países también depende del estado de salud del mar, pero sin embargo hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Y la ecología nos dice que todos somos parte intrínseca de un sistema y cuando una parte de ese sistema falla, todos vamos a fallar, ¿verdad? Y eso es lo que hace un ecosistema lo que es. Entonces es importante primero detectar cuáles son los problemas que están poniendo en riesgo a los océanos y luego ver qué podemos hacer al respecto. Y uno de estos riesgos más importantes es la cuestión de la proliferación de los desechos sólidos, ¿no?, en el mar. Bueno, esta es una pequeña introducción y antes de ir con mi compañero Nelson Flores, solamente le quiero presentar un video que ha publicado una agencia internacional de noticias, porque es sobre esto que vamos a profundizar hoy. Ve usted, desiertos en el mar. Hace un par de meses, diario El País de España publicó un reportaje que le denominó Islas de Basura en el mar Caribe hondureño, y esto ha causado mucha alarma fuera de Honduras, pero lamentablemente en Honduras la alarma parece que no existe. Ve usted, muchas veces se preocupan más por nuestro país los extranjeros que nosotros como nacionales. Esto es lo que está pasando en el mar Caribe. Esto es lo que está ocurriendo en el mar Caribe. Nuestras autoridades continúan con medias tintas, con medidas paliativas ante esta inminente contaminación que en su mayoría, decimos nosotros, viene desde Guatemala. Ya nos van a decir nuestros expertos qué está pasando en realidad.
Don Antonio Flores Arriaza conoce muy bien el tema, también Laura Palmese y también Sa Celaya. Esto forma parte de lo que hoy vamos a abordar en el foro de Canal 10, desiertos en el mar y su impacto en la vida de los seres humanos, particularmente, claro, lógico, en la de nosotros los hondureños. Vamos a hacer un breve contacto con nuestro compañero Nelson Flores porque, tal y como lo saben ustedes, estamos en las vísperas de la celebración del 271 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Buenos días, Nelson Flores. Buenos días nuevamente, Erika Mejía, invitados al Foro Canal 10. Así es, estamos aquí en la Basílica Menor, tratando de conocer algunas historias, algunos testimonios de personas que vienen a venerar a la Virgen María de Suyapa. Podemos ver aquí que viene una joven, pues en silla de ruedas, subiendo esta cuesta para poder llegar hasta la Basílica Menor y pues hacer sus peticiones a la Virgen o pagar promesas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Merly. ¿Merly qué? Medina. Medina. ¿Desde dónde viene usted? De aquí de Tegucigalpa. Cuénteme, ¿viene a hacer alguna petición? ¿A qué viene aquí a la...? Así es. Cuénteme. Venimos a pagar una promesa. ¿Qué promesa es? Mi abuela, más que todo, ella viene a pagar una promesa de un tío mío. Ajá. Sí. ¿Usted cree mucho en la Virgen? Sí, es mucho. Sí. Y bueno, y hay un poco de sacrificio subir esta cuesta, ¿no? Sí, mucho. Ella, que me ayuda. ¿Ella es su prima? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Carla Verde. Carla. Sí. Viene compañera así es su prima. Sí. Bueno, no le quitamos tiempo. Continúen su camino. Estamos tratando de llevar algunas impresiones de lo que está ocurriendo aquí en el sector de Suyapa. Cuando ustedes ven aquí carpas pues improvisadas, con lonas, con nylon. Y también hay personas de buen corazón que vienen a apoyar a los feligreses. Miren ustedes aquí, en este sector que cruzamos aquí en la calle, en el interior de la Basílica Menor, hay una persona que ha venido en su vehículo a pues dar comida o a dar alimento a los feligreses. Ven ustedes, ya se hizo una gran fila desde el momento que se supo que venían a darle algún tipo de alimentación. Miren, permiso, vamos a tratar de ingresar aquí. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Está entregando aquí alguna ayuda? De lo que tenemos estamos compartiendo con ellos. Ah, qué bien. Ah. ¿Qué le está dando? ¿Ropa? Ropa y comida, ya se están... Ropa y comida. Bueno, qué bien, qué bueno que vienen aquí a compartir con la gente que menos tiene en el sector de la Basílica Menor, aquí en el sector de Suyapa, algunos compañeros de otros medios de comunicación, saludamos, ¿cómo están? Y la cantidad de personas que ustedes pueden ver. Esto es parte de lo que está ocurriendo aquí en el sector de la Basílica Menor, televidentes de Noticias, Canal 10, Foro, justamente cuando estamos en la vía del 271 aniversario de la Virgen de Suyapa. Jóvenes, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde viene usted, no? De San José, Guajiquiro, departamento de La Paz. De La Paz, Guajiquiro, La Paz. Sí. ¿Viene a pagar alguna promesa o hacer sí, a pagar promesa que la Virgen Santísima los ha hecho milagros, los ha dado la salud y venimos a pagar esa ofrenda. Sí. Qué bien. ¿Ustedes de dónde vienen? De Tutule, La Paz. ¿De Tutule, La Paz? Sí. ¿Bastante gente de La Paz viene? Uy, sí, bastante. ¿Viene a venerar a la Virgen? Claro que sí. ¿Viene a hacer alguna promesa o alguna petición? No, es la ofrendita. Ah, la ofrenda. ¿Qué ofrenda? ¿En qué consiste la ofrenda? En mis hijos. Ajá. Sí, que me los tenga sanos. Ah, ok. Qué bien. ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. Ah, muy bien. Muchas gracias. Dígase. Bueno, en este momento es un momento tan especial para venir a festejar el hallazgo de nuestra patrona de Honduras, ya que todos los años venimos a rendir promesas a nuestra patrona y también pues muy agradecido con ella porque ha hecho milagros sobre mi persona. Y también voy a hacer un saludo hasta Comayagua, a toda mi familia, a mi primo Mauricio, a mi primo Juan, y en San Pedro a toda mi familia en Santa Rosa de Copán, y en El Salvador a mi sobrino René, a mi sobrino Wilmer, mi sobrina... ¿Qué milagro le hizo la Virgen a usted? A la Virgen de Suyapa me hizo una sanación que... Bueno, gracias a nuestro compañero Nelson Flores, quien se encuentra en la Basílica de Suyapa en la cobertura de esta previa a la celebración del 271 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Don Antonio Flores Arriaza es un analista de diferentes temas, pero este tema, el tema ambiental, le preocupa bastante, así como nos debería de preocupar a todos los hondureños. Don Antonio Flores, ¿qué está pasando hoy con este tema en Honduras?
Bueno, en Honduras y en el mundo, porque realmente este es un problema que nos afecta a todos en el planeta. En Honduras verdaderamente está sucediendo, y es lo que estamos muy preocupados, la pérdida de oxígeno en el mar. ¿Eso qué implica? Que la naturaleza nos está alertando que se acerca el desierto. Y cuando decimos de desierto en el mar, no únicamente hablamos del plástico que flota en el agua, hablamos de lo más importante de repente, que es lo que sucede abajo de la superficie del mar. Usted puede llegar a algún lugar y ver el agua, y aparentemente todo está bien, pero ¿qué es lo que pasa abajo de la superficie? Abajo se muere, hay muerte, mueren los corales. Los corales son en mucho el sustento del medio ambiente. Los corales son los que producen el oxígeno, que faculta para que el mar sea un buen hábitat para diferentes especies. Entonces, cuando se pierde el oxígeno en el mar, lo primero que sucede es que las especies más hábiles para manejarse en el ambiente migran y se van de ahí. Los pescadores dicen, ¿qué hubo? ¿Qué se hicieron? Ya no encuentran pesca. Otras especies que son menos capaces de adaptarse empiezan a sufrir las consecuencias, como por ejemplo, empiezan a perder de tamaño. Y usted ha visto que hay pescadores que dicen, es que ahora los pescaditos son bien chiquitos. Otra cosa es que también sufren problemas genéticos, y entonces las especies empiezan a tener malformaciones. Entonces, al pasar esto, el mar empieza a morir, empieza a perderse las algas que cohabitan con los corales, y los corales entonces pierden su coloración. ¿Por qué viene la gente a bucear? Porque bajar a ver los corales es un espectáculo, es una preciosidad de colores. Pero si los corales pierden sus colores, entonces ya no tiene sentido, porque todo aquello es blanco, desagradable, de mal aspecto. Y entonces sucede que hoy día en el mundo han sido identificados, ya concretamente identificados, 350 desiertos. Y las proyecciones dicen que esa magnitud probablemente se multiplique por 10. El problema es de que una de las áreas que se registran como mermadas en oxígeno en el mar es precisamente nuestro Golfo de Fonseca en el sur y nuestro Golfo de Honduras en la frontera con Belice y Guatemala, que se extiende hasta las islas de la bahía. Y ya sabemos lo que para Honduras representa las islas de la bahía en turismo, en todos los negocios que se crean ahí. Si nosotros perdemos la belleza de las islas, ya no tiene sentido que vengan los turistas, y eso tendría un impacto económico realmente grande para el país. Y en el Golfo de Fonseca, la sobreexplotación del camarón, y hay otro gran problema, y es la vertiente de químicos producto de la agricultura. Entonces eso también va a depositarse en el mar. A manera de analogía le puedo decir que frente a Nueva Orleans hay un desierto identificado que tiene el tamaño de 2.000 kilómetros, más grande que El Salvador. O sea, como que si agarráramos el mapa de El Salvador y lo pusiéramos ahí, así es de grande ese desierto. Es prácticamente el más grande que hay, y eso nos augura lo que podría suceder con nuestros golfos si hoy no empezamos a actuar en serio. Abogada Laura Palmés, ¿qué está pasando? Ya lo ha detallado puntualmente el licenciado Antonio Flores Arriaza. Básicamente 350 desiertos en el mar, en el mundo, planeta. Y Honduras tiene 2. Honduras tiene perspectiva de 2, no tenemos todavía. Perspectiva de 2. O sea que todavía se puede hacer. Claro, eso es lo que estamos interesados, en que eso no llegue. Abogada, ¿qué está pasando en realidad? Bueno, lo he dicho varias veces, esa es mi forma de explicar el problema de la basura, es que es un monstruo de varias cabezas. Hay muchas situaciones que hacen que sea un problema más grande cada vez y más grave. Y es que hay muchos actores involucrados en que esto sea un problema. Hay, por supuesto, está el gobierno y el Estado con su falta de políticas, están las autoridades con la falta de aplicación de las pocas leyes que tenemos, y estamos los ciudadanos, por supuesto, con nuestros niveles de consumo y nuestras decisiones de consumo, y está la industria que utiliza el plástico cada vez más
en los envases. Entonces, si todos los actores hiciéramos una parte, entonces todos tomáramos responsabilidad de lo que nos corresponde, entonces no sería un problema, pero todos estamos dejando que el otro haga lo que nos tocaría a nosotros. Y dentro de todo esto, los grandes héroes son los pepenadores, las personas que andan ahí con una carreta, con un saco, sacando los reciclables que nosotros juntamos con el resto de la basura. Ellos son los grandes héroes y ellos hacen este trabajo en condiciones indignas, de insalubridad, de mala paga, y están asumiendo costos que todos estos actores que mencioné no han querido asumir. ¿Y esto es crítico ya para Honduras? Claro que lo es. El único relleno sanitario que tiene de las 298 municipalidades, el único municipio que tiene un relleno sanitario es Comayagua. Y el relleno sanitario no es la solución tampoco. El relleno sanitario implica destinar una porción de la tierra a llenarla de basura y de contaminación. Y que todos los terrenos circundantes pierdan su valor, porque nadie quiere ir a la par de un basurero. Pero es técnicamente, ingenierilmente, la forma más adecuada de disponerle los residuos. El resto de los municipios tenemos crematorios, como es el caso del Distrito Central, hay botaderos a cielo abierto, disponen de su basura a la par de un río y luego el río se lo lleva y nos olvidamos de que está esa contaminación. Es crítico, y cuando llega a lugares como Roatán, que son sitios paradisíacos, las playas de Roatán están numeradas dentro de las mejores del mundo y son las que atraen la mayor cantidad de turistas a nuestro país, podemos decir que estamos hablando de un tema crítico. Bueno, ¿y qué está pasando con aquellos municipios, bueno, que están en las riberas del mar Pacífico y del océano Pacífico y del océano Atlántico? Bueno, está Choluteca, está Valle, está, gracias a Dios, está Atlántida, está Colón, está Cortés y también está Islas de la Bahía. Bueno, si me dice usted que solo Comayagua tiene un relleno sanitario, ¿qué está pasando con los municipios de estos departamentos? Pues varias cosas. Una es la falta de presupuesto. Si un municipio no tiene suficiente presupuesto para manejar la basura, simplemente no la maneja. El otro es la falta de voluntad política, porque si nosotros podemos olvidarnos de que existe la basura, buscamos un terreno escondido y la llevamos ahí, nadie se da cuenta que está la basura ahí, no importa, no es un tema de campaña, no es un tema que vende la basura, ¿verdad? Y también está pasando que tienen una gran responsabilidad. Al municipio llegan camiones y contenedores de materiales plásticos y de productos envasados de plástico y en otros materiales también, que luego los municipios tienen que ver cómo los sacan, cómo los manejan, y es una gran responsabilidad que, como dije al inicio, debería ser compartida. Bueno, Sara Zelaya, ¿qué nos puede decir? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque muchas veces las miradas se fijan sobre lo que hace el gobierno y no sobre lo que puede hacer la empresa privada o sobre lo que podemos hacer nosotros como personas. ¿Qué está haciendo Marina Mercante? Muy bien, qué bueno que Laura lo dice así, ¿no? La responsabilidad es compartida y de ahí inicia todo. Si nosotros no asumimos eso y no lo aceptamos, no vamos a caminar. En el caso de Marina Mercante, nosotros hemos invertido esfuerzos desde 2015 mitigando el problema de la basura en diversas playas hondureñas. Entonces, desde 2015 firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para poder capacitar a los jóvenes de todas estas escuelas que están en municipios costeros de Puerto Cortés y Omoa, que sabemos que es donde está concentrado el problema de la basura que se mueve transfronterizamente entre Guatemala y Honduras. Y pues no solamente los hemos concientizado, sino también los hemos integrado en el primer programa de limpieza de playas que tiene el país y que hasta la fecha ha recolectado poco menos de 2.700 toneladas de basura de esta zona del Golfo de Honduras. También hemos trabajado en Roatán, en Utila, y pues es un esfuerzo que está continuamente en desarrollo, ¿no? Lo pensamos mantener a largo plazo, no es algo que ya terminó. Como dice bien Laura, el problema es persistente, ¿verdad? Porque la gestión integrada de los desechos sólidos no solo pasa por ir a recoger la basura y sacarla de la playa, ¿no? Tenemos que ver primero cómo reducimos la cantidad de desechos que estamos produciendo, cómo consumimos menos plástico de solamente un uso, y cómo cambiamos la conciencia no solamente de los niños, sino también de los adultos, de las empresas que producen estos desechos, de las comunidades, de las alcaldías. Todos tenemos un papel importante que jugar
avanzar en ese sentido. ¿Cuántas toneladas me dice que han recolectado? Poco menos de 2.700. 2.700. Desde 2015. ¿Estamos hablando en libras? A ver, no, tendría que hacer el cálculo, pero en toneladas ese es el Pero número. Es demasiado. Es bastante. Demasiado. Sí, es bastante demasiado. Entonces prácticamente Honduras está sirviendo de botadero. Así de sencillo. Sí, así es. Y botadero no solamente, ojo que esto es importante, ¿no? Hay una responsabilidad asumida ya por parte de Guatemala por el problema del río Motagua. Sin embargo, la cuenca del río Motagua también pasa por municipios hondureños, ¿no? Eso es importante. Entonces también hay basura hondureña que se va siendo transportada por el río, y el problema no solamente se limita al Golfo de Honduras, sino también lo vemos en Golfo de Fonseca, como decía Antonio, y lo vemos en otras zonas del país. Entonces, nada, muy poco hacemos, simplemente señalando el problema en Golfo de Honduras. Tenemos que ver cómo lo tratamos de manera holística a escala nacional, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Estamos conversando con Antonio Flores Arriaza, analista. Estamos conversando con Sara Zelaya de Marina Mercante, y también estamos conversando con Laura Palmés, experta legal en temas ambientales, sobre este tema, desiertos en el mar. Cuando regresemos, los factores que dan cuenta de estos desiertos en el mar. Cuando se nos dice, que nos ha dicho don Antonio Flores Arriaza, estamos a las puertas de que en Honduras existan dos desiertos en el mar, uno en el Golfo de Honduras, en el Océano Atlántico, y otro en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Una pausa, ya regresamos. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida, y por cada 100 lempiras de compras acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa. Pagar la cuota del colegio. Pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. Comparte a toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia con tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras, y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en Tigo. Tigo, me llega. Pueblos con Encanto, una marca para distinguir lugares que parecen desprendidos de una postal, llenos de historia, tradición, experiencias y romance. Gracias. Comayagua, Trujillo y La Esperanza son pueblos con encanto. Televisión Educativa Nacional. TEN Canal 10, el Instituto Hondureño de Turismo y la AMON te ofrecen la oportunidad de descubrir estos destinos. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Hoy en Canal 10 le consulto, ¿cree usted que la Virgen de Suyapa sigue siendo una importante fuente de inspiración espiritual para los hondureños? Bueno, los hondureños históricamente nos hemos caracterizado por ser bastante cristianos. Bueno, hoy se dice que hay un 50% de católicos y otro 50% de evangélicos. Hay dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. También hay quienes dicen, yo no soy ni católico ni evangélico, y tienen derecho, tienen derecho. Claro.
La tendencia, el 100% dice que sí, están votando por la opción A, mientras no hay todavía votaciones por la opción B, que es el no. Le consultamos, ¿cree usted que la Virgen de Suyapa sigue siendo una importante fuente de inspiración espiritual para los hondureños? Así están votando los televidentes que están participando, un 100% dice que sí y votan por la opción A, mientras hasta el momento no se registran votaciones por la opción B, que es el no. Antonio Flores Arriaza, usted conoce muy bien el tema. Empecemos con lo que está pasando en el Golfo de Honduras, en el Mar Caribe. Vamos a ver estas imágenes que son altamente dramáticas. Si nosotros como hondureños no tomamos conciencia en realidad de lo que está pasando y no hacemos las diligencias pertinentes ante Guatemala, que en gran manera es de ahí donde se origina esta contaminación, diríamos nosotros, ¿qué nos va a pasar entonces? Don Antonio, detálleme puntualmente lo que está pasando en el Golfo de Honduras. Bueno, mire, hay en general podríamos decir 4 factores determinantes. El primero es los cambios de temperatura en el agua, en el mar, que es un tema que poco podemos hacer porque tiene que ver con modificaciones de tipo global, ¿verdad? Por ejemplo, la entrada del fenómeno del Niño, que produjo un aumento de la temperatura en el agua. Temas como eso, pues muy poco podemos hacer, pero sí referente a los otros factores de origen. O sea, estamos hablando que el primer factor para usted es el tema del cambio climático. Claro, desde luego. Por ejemplo, en Australia, que es el lugar donde existe la barrera de corales más grande del mundo, ahí se produjo un aumento de la temperatura y hubo una pérdida del 67% de los corales en la región norte de Australia, de la barrera. Y eso, ni Australia, que es un país con una economía muchísimo mejor que la nuestra, pudieron hacer mucho para resolverlo. Bueno, otro punto es la cantidad de residuos provenientes de la agricultura. Los fertilizantes, todo lo que se usa como pesticidas, de repente no los manejamos bien en el campo. Y entonces no hay controles para la forma de eliminación de los mismos y los tiran a los ríos y los ríos van para el mar. Entonces los ríos llevan finalmente esos químicos al mar que afectan básicamente los corales que son determinantes en este problema. Bueno, y muchas veces diríamos nosotros, se fumiga, se seca el insecticida o el herbicida y hasta ahí nomás llegó. Pero cuando llueve eso, claro, es arrastrado. Así es. ¿Y hacia dónde van las aguas de los ríos? Van para el mar. Van para el mar. Entonces allá va todos esos químicos que son tóxicos a afectar el mar. Ese es el segundo factor. El segundo factor. El tercer factor es el hecho de la desforestación. O sea, cuando nosotros eliminamos los árboles, que nos hacemos barbaridades aquí, hemos visto cómo depredan de manera horrible bosques, entonces cuando vienen las lluvias, el lodo va para allá. El lodo va para los ríos y los ríos llevan ese lodo al mar. Entonces el problema de los corales es que ellos son una simbiosis entre un animal y una planta. Y ellos generan un proceso de fotosíntesis. Eso implica que absorben el sol y lo transforman para que haya beneficios, etcétera. Pero si la superficie del agua está llena de lodo, hay capas de lodo o de plástico, entonces obviamente el sol no puede pasar y llegar a donde están los corales, y los corales mueren por falta del proceso de fotosíntesis. También, por ejemplo, derrames de petróleo, que es parte de lo que sucede, por ejemplo, en los barcos que están estacionados, que de repente no están bien controlados, que los dejamos que vengan y hagan lo que quieran en los puertos, y entonces el petróleo y otro tipo de ¿cómo se llama?, de aceites, entonces también se depositan en la superficie del agua y afectan la capacidad para que el sol pueda llegar hasta el fondo del mar. Y luego de eso tenemos obviamente el plástico. El plástico es el otro factor, que es del que hemos enfatizado. Lo enfatizamos porque se mira en la superficie del agua, ¿verdad? Y eso impacta, pero no miramos lo que está ocurriendo abajo del agua, que de repente es mucho más importante. Entonces el plástico, ¿qué tenemos con él? Bueno, primero que
también copa el acceso de la luz al fondo marino. Pero además de eso también afecta grandemente a las diferentes especies. Por ejemplo, yo miro una foto de una tortuga con cintura. ¿Usted ha visto una tortuga con cintura? No tienen. Pero ¿qué sucede? Ni que vaya al gimnasio, ¿verdad? Entonces, cuando están chiquitas, se mete, por ejemplo, esa tortuga se metió en eso de esos plásticos que vienen los six-pack, sean de cerveza o de refresco. Y entonces se metieron en un agujerito, se lo llevó, ella empezó a crecer, pero el plástico no le da, ¿verdad? Y entonces tiene una cintura hecha por un plástico que no la deja crecer. O tenemos, por ejemplo, delfines, que el delfín, recordemos que tiene que respirar. Y entonces se mete en una bolsa y no puede respirar. Se asfixia. Se asfixia. Pero el punto es que de repente, como dijo alguien por ahí que estoy viendo, no nos importan las especies marinas, es mentira. Hablamos, pero la mayor parte de la gente, ay, qué lindo, que no sé qué, pero al final somos egoístas. Entonces, hablemos de cómo nos afecta a nosotros. O sea, muchas de esas especies las consumimos, nos las comemos, pero ellas ya comieron plástico. Es decir, al final de cuentas, nosotros terminamos comiendo plástico y no nos damos cuenta. Y eso afecta a nuestra salud, porque estamos ingiriendo sustancias que no debemos comer y no tenemos conciencia de eso. En Europa dicen que prácticamente 1 de cada 5 peces que se lleva a la mesa ya lleva plástico. ¿Se imagina usted? En Europa. ¿Y nosotros qué controles tenemos aquí? No sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Entonces ahí ya tenemos un gran problema de salud también. Bueno, vamos a ver ese video nuevamente de esta denominada isla de basura del Mar Caribe hondureño. Así lo han calificado los medios internacionales a lo que está pasando en el Golfo de Honduras. Ve usted lo que usted me explicaba, don Antonio Flores, por ejemplo, esa capa de plástico. Nosotros diríamos, bueno, vamos con una malla, sacamos esa basura y no pasó nada después. Pero usted me dice, hay muchas especies que habitan en el mar que necesitan de la luz. Lógicamente, esa capa de plástico impide que esas especies reciban luz. Lógicamente, esas especies, al no recibir luz, van a morir o no van a crecer como deberían de crecer. Ve usted lo que está pasando en el Mar Caribe, particularmente en el Golfo de Honduras. Esta inmensa capa de plástico y lo más impactante para la salud, hay mucho desperdicio de hospitales, que es altamente contaminante. Ve usted, ¿qué está haciendo el gobierno de Honduras, Sara Zelaya? Porque esto es, aparte de lamentable, es dramático. Sí, definitivamente la alarma no es injustificada, ¿verdad? Debemos de preocuparnos por esto y en ese sentido pues ya se han hecho acercamientos con el gobierno de Guatemala ya desde hace un par de años a través de la Cancillería y la Secretaría de Recursos Naturales, ¿verdad? Y la Dirección General de la Marina Mercante, que ha participado activamente en esto. Ellos asumen como Estado el problema que tienen en la mala gestión de los desechos en toda la cuenca del río Motagua y han tomado ya ciertas acciones. La verdad es que la cantidad de basura que está viniendo del río Motagua ya no es tanta como la que observábamos hace 2 años, ¿no? Como la que hemos limpiado, esos 2.700 toneladas que le hablo, no llega en esa cantidad. Sin embargo, basura hay, basura siempre va a haber, ¿no? Y el problema es un problema de origen y el origen está en el consumismo de los seres humanos, ¿no? Bueno, usted me dice que está reduciendo la cantidad de basura que está llegando de Guatemala a través del Golfo de Honduras. Sí, así es. ¿Y eso por qué será? ¿Porque están botando menos basura los guatemaltecos o porque Honduras ha hecho una buena gestión y diciéndole, bueno, paren eso? Sí, a ver, es un poco de ambas cosas, ¿no? Se le ha exigido a Guatemala, ¿no?, que tome ciertas medidas para disminuir el transporte de estos desechos y sus municipios han tomado compromisos de gestionar de manera distinta la basura a través del reciclaje, por ejemplo, de la reducción de la producción de basura y también han colocado otro tipo de medidas un poco más de mitigación que son como bardas de contención, ¿verdad? Que luego eso por lo menos evita que la basura
sea transportada hacia el lado de Honduras. Sin embargo, como le digo, el problema es mucho más profundo, la raíz, porque pasa por una cultura que no tenemos, por una conciencia ambiental que no tenemos, ¿verdad? Tal como lo dice Antonio, a nosotros nos preocupan los animales y las plantas del mar cuando los estamos viendo en una foto, ¿no? Sin embargo, ya cuando es el momento de tomar una acción concreta para disminuir la cantidad de plástico que producimos y asegurarnos que ese pescado no vaya a consumir el microplástico, ya ahí nos quedamos cortos, ¿verdad? Bueno, ve usted, ahí observamos, hay guantes, hay jeringas, sí. Hay botes de medicamentos. Increíble lo que está pasando en el Golfo de Honduras, producto de esta contaminación que, en gran manera, ya se ha dicho, viene de Guatemala. Laura Palmés, lo que ocurre en el Golfo de Honduras, en el Mar Caribe, ¿cómo impacta en Islas de la Bahía? ¿Cómo impacta en Roatán particularmente? Bueno, impacta muchísimo, pero yo quisiera dejar muy en claro, perdón, que nosotros como hondureños tampoco hacemos una gestión adecuada de los residuos. O sea que somos corresponsables. Claro que sí, y ahí vemos cucharas, vemos tenedores, que muchos hondureños esta mañana comieron su desayuno con uno de esos utensilios. Y una tortuga, para el caso, si vamos a hablar de los animales marinos, no necesita tragarse 15 bolsas o 50. Una tortuga necesita confundir una bolsa por una medusa y ahí se le llena la panza del plástico y ya no puede comer más. Entonces es una cosa que nosotros hacemos la que puede tener un impacto serio, ¿verdad? Entonces en Islas de la Bahía trágicamente, hace algunos años, desde el 2004, se construyó un relleno sanitario con fondos del Instituto Hondureño de Turismo, porque la principal fuente de ingresos de Islas de la Bahía se ha convertido en el turismo, ya no tanto la pesca. ¿Por qué dice que trágicamente? Trágicamente porque el destino del relleno sanitario fue convertirse en un botadero a cielo abierto. Lastimosamente no podemos mostrar las fotos, pero es un botadero, es un lugar horrible. En medio del paraíso que es Roatán, existe este sitio espantoso que es un botadero a cielo abierto donde hay sopilotes, hay moscas, uno se trae unas 5 moscas cada vez que llega por ahí, hay personas viviendo ahí sacando los reciclables, como lo digo, que para mí son los héroes del mundo y de Latinoamérica particularmente, los pepenadores. Hay desde prácticamente las elecciones y quizás un poquito antes cesaron de recolectar la basura. No sé si se acabó el presupuesto municipal o ya no había voluntad de seguir recogiendo la basura. Hubo muchas lluvias que hicieron colapsar aún más el botadero municipal, pues se llenó de agua y se infló. En Roatán. En Roatán. Y claramente no es para que los turistas se aflijan y dejen de ir a Roatán. En ningún momento es la intención decirles que Roatán ha dejado de ser la belleza que es, pero estamos a las puertas de que Roatán se convierta en un botadero si no nos ponemos manos a la obra y se implementan políticas en la isla para disminuir la contaminación. Y déjeme decirle que Roatán y las Islas de la Bahía están rodeadas de un parque nacional marino, que es el segundo área protegida más grande del país y obviamente es la más importante porque tiene tantos recursos que brinda a nuestro país, y ahí está prohibido que ingrese el plástico por ley. Hay unas normas generales para el control y el desarrollo de Islas de la Bahía aprobadas en 2004 y publicadas en 2005 que prohíben que ingrese el plástico a la isla, pero eso no ha impedido que ingrese. ¿Por qué? Porque falta la voluntad política para hacer cumplir la ley. Bueno, además el plástico, ese plástico que está viniendo de Guatemala no va a quitar permiso para entrar a Islas de la Bahía, simplemente así. Entonces, ¿pero cómo impedir que ese plástico no ingrese? Pues a Islas de la Bahía tenemos la ventaja de que es una isla, como su nombre lo indica, y podemos controlar qué contenedores llegan y qué materiales llevan. El espíritu de la legislación es que en las islas se prioricen los empaques que son de otros materiales como el cartón o el vidrio o la lata de aluminio, que es totalmente reciclable. Luego hay un último párrafo de este artículo 35, dice que se va a permitir que ingrese el plástico si las empresas se comprometen a sacarlo. Pero las empresas no se están sacando. Están incumpliendo. Están incumpliendo la ley. Están sacando una milésima parte.
y están sacando una milésima parte, porque si usted va al botadero de Roatán, usted va a ver un montón de botellas, y las botellas tienen una marca escrita ahí, y usted puede inmediatamente identificar quién es la empresa que está incumpliendo. Entonces, no vamos a decir un nombre porque son todas las que están incumpliendo. Y obviamente falta la voluntad política de hacer cumplir la legislación, y tenemos la esperanza que con este nuevo gobierno municipal, que el señor Jerry Hines ha dicho que esa legislación él fue de los que promovió que se aprobara, él va a hacerla cumplir. Entonces es una esperanza que tenemos que se haga cumplir. Bueno, Laura, muchas veces ponemos la atención solamente en Roatán, pero yo tuve la oportunidad de conocer hace un par de años Utila, y yo vine encantado con el paraíso que hay en Utila. ¿Qué está pasando en Utila? ¿Qué está pasando en Guanaja? ¿Y qué está pasando en Santo Guardiola con este tema? Fíjese que Utila es una historia me toca mucho al corazón, porque yo me hice ambientalista después de mi primera limpieza de playa en Utila. Yo fui en 2009 con un grupo de amigos rotarios, el Rotarac, se llaman los rotarios jóvenes, más jóvenes, y fuimos a limpiar la playa de Pumpkin Hill, se llama esa playa, y también se le conoce playa del aeropuerto. Fuimos, llegamos y no se miraba la arena. Era pura basura. Estaba la vegetación, la basura y el mar. Y llegamos y limpiamos algunas 2 horas y media, 3 horas, luego nos insolamos, nos cansamos, dejamos de limpiar. De todas maneras estábamos en Utila y queríamos disfrutar también, pero la playa se miraba exactamente igual, porque el agua traía más basura y porque era la cantidad de basura era tan enorme que no era posible limpiarla en unas cuantas horas. En Utila no hay tampoco un relleno sanitario municipal. Lo que se estila en Utila es que la gente alquila, porque Utila hay muchos manglares. De hecho, hoy es el Día Internacional de Manglares, y Utila es el último sitio Ramsar, sitio de humedal de importancia mundial que se declaró en nuestro país, y ahora se va a declarar otro en Roatán. Entonces, como hay mucho manglar, la gente lo que hace es rellenar con basura para poder construir encima de los manglares. Entonces es una tragedia, ¿verdad? Y en Utila es particularmente importante que se impida que ingresen los plásticos para que no tengan que disponerse de esto. Y hay sí esfuerzos, se está triturando el plástico para hacer concreto y hacer carreteras. Hay buenas iniciativas, pero no es suficiente. En Guanaja también no hay un relleno sanitario. En Santo Guardiola hay un relleno sanitario que no se utiliza. Entonces falta mucha voluntad política, definitivamente. Bueno, entonces el llamado al nuevo diputado de Islas de la Bahía, a Roy McNabb. Hay que poner atención. Roy McNabb es el nuevo diputado del Partido Liberal en el departamento de Islas de la Bahía, y también a los 4 alcaldes, particularmente a Jerry Hines, que aparte de ser alcalde de Roatán, también es uno de los empresarios más connotados de la zona insular de nuestro país. Bueno, ¿y qué hace Marina Mercante? Porque ve usted, y le reitero siempre esa interrogante, porque los ojos en un país como el nuestro, subdesarrollado, siempre van a decir los hondureños, bueno, y que lo haga el gobierno, que lo haga el Estado. ¿Qué están haciendo en Islas de la Bahía como Marina Mercante? Sí, como le comentaba, pues nuestro programa de limpieza de playas y litorales es permanente a nivel nacional, ¿verdad? Y nosotros planeamos seguir haciendo el esfuerzo de recolectar esa basura. El problema va luego a lo que habla Laura, ¿no? ¿Cuál es el sitio de disposición final de esa basura? Entonces es ahí donde necesitamos el apoyo de otras instituciones que son las directamente responsables de esto, como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ¿no? Porque la parte de la gestión final de los desechos es una de sus funciones, ¿no? Y pues hay otra cuestión importante que vale la pena mencionar, ¿no? Porque hay que mencionar también lo que se hace bien, y es que un programa de limpiezas no funciona si no tenemos varias instituciones coordinándose, ¿no? Y hemos encontrado mucho apoyo en otras instituciones. Marina Mercante no lo ha hecho solo, lo ha hecho de la mano de la Fuerza Naval de Honduras, lo ha hecho de la mano de algunos programas de trabajo comunitario como Conchamba Vivís Mejor y Guías de Familia, que trabajan con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, lo ha hecho de la mano del Ministerio de Educación a través de ese convenio que firmamos para que los niños y los jóvenes se integren en este tipo de acciones y poder cambiar la manera en la que ellos piensan. Y hay otra cuestión que vale la pena mencionar, que ya hizo la introducción Antonio: los riesgos ante los que está expuesto nuestros mares y nuestras costas, no solamente el plástico, hay otro que son los hidrocarburos, ¿no? Hay un riesgo importante porque por nuestro mar Caribe pasan
al año 200 toneladas de hidrocarburos, es decir que por paso inocente hay muchos buques tanqueros que están transportando al año 200 millones de toneladas. ¿Y ellos dejan contaminantes? A ver, generalmente no, porque existen una gran cantidad de convenios internacionales, como por ejemplo el convenio MARPOL, que es un convenio de la Organización Marítima Internacional que les exige a todos los buques que hacen viajes internacionales que tengan ciertas condiciones y características dentro de su construcción para que se prevenga esto. Sin embargo, siempre hay riesgo, sobre todo en la parte de carga, descarga de hidrocarburos en los puertos, ¿verdad? Entonces no es tanto el paso inocente como lo es la actividad portuaria en sí. Ahí sí que se producen derrames y hay situaciones, episodios de contaminación por hidrocarburos. Y una de las cuestiones importantes que considero que ha sido fundamental para prevenir eso es exigirles a los buques, todos los buques extranjeros que ingresen a aguas hondureñas tienen que tener un certificado de cobertura, por ejemplo, que emite una empresa de respuesta ante derrames, ¿no? Entonces todo barco que ingrese al país, que sea de bandera extranjera, navegación internacional, debe tener esa cobertura por una empresa que responda ante estos derrames, debe tener una póliza de seguro, por ejemplo, en el caso de que sucediera algún siniestro, algún derrame, ellos mismos, el propietario del barco debe de responder por todas las labores de remediación en el caso de un derrame de hidrocarburos. De igual manera, existe un plan nacional de contingencias ante derrame de hidrocarburos que Marina Mercante lidera de la mano de un montón más de instituciones del Estado y otras organizaciones del sector privado, el cual exige que todo el país esté coordinado para que estemos listos al momento de declarar una emergencia en el caso de que sucediera un derrame de hidrocarburos. Las empresas terminal que reciben hidrocarburos también tienen por ley la obligación de tener un plan local de contingencias en el caso de que tuvieran un derrame. Y toda esta fiscalización y regulación la realiza la Dirección General de la Marina Mercante. Bueno, ¿y qué están haciendo los alcaldes? ¿Qué está haciendo Alan Ramos de Puerto Cortés? ¿Qué está haciendo el alcalde de Omoa? ¿Qué hizo Carlos Aguilar como alcalde de La Ceiba? ¿Qué hizo también el alcalde que salió de Trujillo? ¿Y qué han hecho los alcaldes de Islas de la Bahía, por ejemplo? ¿Qué hizo Dro Evans como alcalde de Roatán? Don Antonio, ¿cómo analizar el comportamiento de los alcaldes? Hay una responsabilidad compartida, gobierno central y gobierno local. ¿Los alcaldes se están poniendo de su parte o simple y sencillamente están viendo eso como algo indiferente para su gestión? Sí, ya creo que Laura nos hacía la introducción. Verdaderamente no existen soluciones de tipo municipal. O sea, los municipios no han asumido la responsabilidad en cuanto a prever y a solucionar los problemas ya existentes. Porque aquí nosotros manejamos las cosas por crisis, lamentablemente. No existen medidas verdaderamente de prevención primaria para efectos de que las cosas no sucedan o si sucedan, actuar oportunamente para que no se engrandezcan. Y entonces ya manejamos la pelota de nieve, pero cuando ya está enorme, ¿verdad? Cuando ya quien tiene que afrontarla es el gobierno central. Y no debería ser así. Los municipios deberían de ser los primeros involucrados en diseñar y definir políticas locales para efectos de que la gente, o sea, el alcalde es el que está próximo a los ciudadanos. El presidente de la República no conoce a nadie. Entonces, el alcalde sí conoce a sus ciudadanos, sí conoce a las autoridades, sí conoce a los empresarios. Entonces, el alcalde debe ser un verdadero líder comunitario para empujar la conciencia, tocar la conciencia, desarrollarla, porque no basta con tocarla, hay que desarrollar la conciencia. Ya Sara decía de los niños, perfecto, hay que trabajar los niños, sí, pero también hay que trabajar los viejos. A todo el mundo hay que trabajarlo, porque esto no es problema de un individuo, es problema de todos nosotros. Hay que empezar a enseñarle a la gente a depositar la basura en su lugar, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, que la basura debe ser clasificada. Por ejemplo, Sara, que es muy enamorada de los pepenadores, ella en algún momento yo escuché decirla, y muy bien, los pepenadores van y buscan en la basura. ¿Y qué tal si buscando se puyen con una jeringa que está infectada? O sea, eso pudimos prevenirlo porque ellos nos están ayudando en nuestra vida. No, y hay que decirlo de forma más trágica, porque a veces cuando se nos dice de forma más trágica es cuando tomamos conciencia. Con una jeringa infectada por VIH. Claro. Porque puede pasar. Desde luego. Lógicamente, esa persona, independientemente sea pepenador o no, imagínense turista también, lógicamente se va a infectar con VIH.
Accidentalmente, pero se va a infectar. Desde luego. Entonces, con tétanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos municipales deben ser los primeros, antes que el gobierno central.